taller de arquitectura feminista, hemos coorganizado tanto con ella como con Flor numerosas actividades de nuestras arquitectas, del proyecto de nuestras arquitectas. Hemos publicado un libro sobre este tema de las arquitectas, de las obras de las primeras arquitectas de Buenos Aires, porteñas, y estamos preparando otros libros. Bueno, también trabaja en ICOMOS, en DOCOMOMO y en diversas entidades vinculadas al patrimonio. Así que bueno, un placer acá tener la presencia de Caro, que además amiga, vecina del barrio, todo, colega de un montón de iniciativas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Lo primero que quiero decir es que me siento muy feliz de estar acá con amigas, sorores y también con todo este grupo. También otra cosa es que esta presentación, después de muchos años la preparé, no la tenía armada, la preparé especialmente para este curso. Así que disculpar las imperfecciones y Creo que voy a presentar toda la pantalla. A ver, ahí va. No los veo, así que me avisan. Se está viendo ya la carátula, digamos. ¿Sabes que me voy a apagar la cámara para que me acople? Ahí vamos. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno. Para este curso lo que preparé fue una experiencia incompleta, pero yo creo que fue en algún punto valiosa en relación a poder cartografiar las situaciones y los desequilibrios de género en la carrera de arquitectura de la UBA. Por eso le puse dificultades y perspectivas. Y creo que quizás lo que puedo trasladar aquí fue más que nada los vericuetos, los conflictos que representó hacer este informe de género que fue realizado en el 2014-15. Como recomienda a veces Cayetana Merced, está bueno contar la experiencia personal y que sepan por qué, o sea, cuáles fueron los motivos a partir de los cuales se generó este informe. La primera cosa que quiero decir es que mis inicios como docente en la Facultad de Arquitectura de la UBA se dieron en dos cátedras, una de morfología y otra de diseño. Aquí vemos en las imágenes abajo a la izquierda, una estaba dirigida por la arquitecta Marengo de Tapia, la de morfología, y la otra por la arquitecta Scarone, y así estuve muchos años dando clases, los primeros años, desde el 94, dando clases en estos dos talleres de morfología y de diseño. Con lo cual, durante mucho tiempo, para mí era natural, normal, tener una titular mujer, que además eran dos arquitectas que no solamente eran profesoras de grado, cada una dirigía un centro de investigación, tenían a cargo proyectos UBACIT. Desde el principio, cuando fui estudiante, Marta Marengo me incluyó en sus equipos de investigación. Y digamos que en estos primeros años para mí era natural la presencia de la mujer en el taller, ¿sí? Y como vemos aquí a la derecha, en las críticas del taller de arquitectura, esa que está allá atrás, muy joven, es mi hermana, era normal, o sea, para mí los primeros años fueron esto.
Y también quien está ahí a la derecha es el arquitecto Scagliotti, que fue quien, después de ganar un concurso, continuó el taller de Scarone y se hizo cargo de los 2 primeros años del curso de arquitectura. Con lo cual, continuó esta línea. O sea, vuelvo a repetir esto porque después vamos a ver por qué esta situación, que para mí era natural, era totalmente excepcional dentro de la facultad. Hasta ese momento, vuelvo a repetir, yo no sentía ningún tipo de limitación en el desarrollo de mi carrera docente. De hecho, cuando entré en ambas cátedras, al poco tiempo fui nombrada jefa de trabajos prácticos, estuve a cargo de los cursos, formaba parte de las decisiones de ambas cátedras. ¿Cuándo empezó a generarme un conflicto esta idea de tener una carrera docente? Yo tenía mi estudio de arquitectura, toda una serie de condiciones ideales, hasta que empecé a salir al espacio público, ¿sí? En el taller de diseño, desde que se inició una experiencia que se realiza en la facultad, que son los juris. Una vez al año se generan entre todas las cátedras tribunales donde se evalúa a los estudiantes, que estas evaluaciones eran en ese momento vinculantes, o sea que la nota que le daba el tribunal era la que ponía la cátedra. Hoy ya no. Fueron como una gran iniciativa de la facultad. En ese momento yo era jefa de trabajos prácticos, pero este adjunto que yo tenía y la titular de la cátedra, cuando armaban, digamos, los mapas para ir a los juris, me incluían, preguntaban quién tenía ganas de ir, y yo empecé a ir primero con él y después sola, a partir del 2000 más o menos. En estos tribunales es que empecé a descubrir que esta situación ideal que yo tenía en las cátedras, que no fue tan ideal porque después hubo muchos conflictos, pero lo cuento después, teníamos este mapa, ¿no? Esta era la cartografía para evaluar a los estudiantes en sus presentaciones finales de la carrera de arquitectura. Estos dos que encontré ahora en los mails, que también he pasado a un arquitecto que está relevando esta situación, Dimas González, son del 2011. Pero yo empecé a ir desde que empezó el jury, en el 2000 más o menos, y a veces era yo sola, a veces había alguna otra arquitecta o alguna otra profesora, pero en general era el mapa que tenemos a la izquierda, ¿no? Estábamos evaluando 1000 estudiantes, había 33 juris, en este caso éramos 5 docentes, pero vuelvo a repetir esto desde el 2011, y cuando yo empecé a ir en el 2000 éramos 1 o 2, y 94 profesores. Mi primera observación, vuelvo a repetir, esto fue salir al espacio público de la facultad, fue empezar a preguntarme, no solamente a preguntarme, sino a quejarme con las direcciones de carrera, la secretaría académica, y porque además era una de las pocas que tenía diálogo, vean este mapa, con las diferentes autoridades de la facultad. Esto hoy se ha modificado en parte porque hoy hay varios de estos tribunales que intentan ser equitativos, pero durante un tiempo se han equilibrado incluyendo docentes, arquitectas de otras materias, ¿no? Y en apariencia, esto tendríamos que preguntarle a Dimas también, en apariencia resultan equilibrados, pero realmente no existe una paridad en el incluir docentes de esta materia. También por esa época empecé nuevamente, como les digo, a quejarme sistemáticamente en la facultad,
cuando hubo el recambio de cátedras de titulares en el 2000, 2003, 2004, el titular nuevo de la cátedra, Scagliotti, me puso a cargo de un nivel. Entonces empecé a ser la adjunta interina de Arquitectura 3, eso generó un gran conflicto dentro de la cátedra. Y durante muchos años iba a estas reuniones para organizar los juris de Arquitectura 3 y era la única mujer, entre 25 cátedras. Ahí expresaba, vuelvo a repetir, sistemáticamente por qué no había otras docentes, por qué no había otras adjuntas. Empecé a hacer algún tipo de post en las redes sociales cuando apareció el Facebook como este. Y el mapa era esto que estamos viendo, ¿no? 25 cátedras, había 23 profesores a cargo de las cátedras, arquitectos varones, y había 2 profesoras, Ana Romano y Laura San Román, a cargo de esas cátedras, cosa que a mí me horrorizaba, ¿sí? Me empezó a horrorizar cuando empecé a transitar, vuelvo a repetir, estas reuniones públicas, reuniones de cátedras, etc. Y el cambio más conflictivo fue cuando, muy incentivada desde los inicios por estas 2 titulares, que yo las veía, eran profesoras, titulares, regulares, dirigían sus centros de investigación. Desde el principio, ellas me habían incentivado a que la carrera docente era formarse, hice mi posgrado, empecé a dirigir proyectos de investigación y me presenté a los concursos, ¿sí? Para ascender en este escalafón docente. Este es el primer concurso al que me presento, en el 2012. Estaba inscrita desde el 2005 más o menos, pero ocurrió en el 2012. Y esto para mí fue el primer, además de todo esto que yo venía viendo y pataleando en la facultad en relación a los juris, a las reuniones de cátedras, reuniones de titulares a las que yo iba, acompañando a mi titular en ese momento, fue el ver cómo eran las condiciones de la facultad cuando uno realmente quería ocupar el espacio y crecer, ¿no? Esto que llamamos el techo de cristal. Todo había estado bien hasta que en un momento uno pretende crecer en esta carrera docente. Este es el resultado del primer concurso, que lo busqué ayer, y tengo otros 12 o 13 más para contar, que no vienen al caso, pero sí porque es representativo de lo que después fue ocurriendo. En primer lugar, había muy pocas mujeres que aspirábamos o que estábamos inscriptas, que después fueron muchas menos, y también se empezó a dar una situación que a mí me parecía muy conflictiva, ¿no? Y era que en estos concursos los funcionarios que tenían roles de representación eran las mismas personas que estaban ganando, ¿no? En este primero, por ejemplo, vemos que estaba el secretario, que fue el secretario académico en ese momento, el decano actual de la facultad, Guillermo Cabrera, y otro secretario de Relaciones Institucionales ganaron el concurso. Pero lo que a mí me generaba mucho conflicto era 2 situaciones: la falta de las mujeres y, en mi opinión, la falta de ética de que el funcionario, en este caso el secretario académico, que es quien tiene que hablar con los jurados, ver cuándo sale el concurso, organizar toda la parte administrativa y la gestión de los mismos concursos, sea el que gane, ¿sí? Creo que esta es una cosa que no sé si se puede reglamentar, pero sí, en mi opinión, era una falta de ética. Bueno, a partir de este concurso, como ahí ven, en donde muchas personas salimos que no teníamos los méritos suficientes, nombro algunos que siempre conocen, A77, que hoy tienen sus cátedras a cargo, se empezó a repetir esta situación sistemáticamente.
sumado a que, por suerte, yo tenía una participación activa en la vida pública de la facultad, por esto que les digo, ¿no? Iba a los juris, iba a las reuniones de cátedras, iba a todo esto. En ese momento, y a partir de esta situación súper conflictiva de varios concursos, le propuse en ese momento al decano de la facultad esto, que nunca ocurrió, pero que creo que hay que volver a recuperarlo, ¿no? Empecé a buscar, esto es en el 2003 había salido, algunos relevamientos y algunas herramientas que proponía el RIVA en algunas universidades de Inglaterra para ver cómo hacer para que las mujeres persistan en la academia, ¿no? Y este informe, que después se los puedo pasar, lo que, además de relevar la situación, brindaba herramientas en relación al trabajo, en relación a muchas cosas, la bibliografía, a cómo mejorar las condiciones, repito, laborales, y también a cómo hacer una participación mucho más activa de las mujeres adentro de la Facultad de Arquitectura. Esto fue lo primero que le propuse. Y otra cosa que también encontré, vuelvo a repetir, sin herramientas, ¿no? Y sin haber hecho nada antes, en internet fue este informe. Un informe que se hizo un trabajo de investigación que se hizo en la Universidad de La Coruña, que relevaba cuál era la situación, cuál era la presencia de la mujer en las facultades de arquitectura, ¿no? En el acceso, estudiantes, su participación, las categorías académicas, en investigación. ¿Por qué propuse esto? Porque en cada una de estas reuniones yo me quejaba, pero no tenía elementos cuantitativos. Y las respuestas eran, bueno, pero tuvimos una decana, bueno, pero hay un montón de docentes. Y no sabíamos, nadie sabía decirme cuántas. Y si bien yo intuía que no era cierto este discurso, porque estaba claro en los juris y en muchas cosas que ocurrían adentro de la facultad, el segundo argumento fue, bueno, pero esto solo pasa en los talleres de arquitectura. Y yo no tenía esa intuición en ese momento, sino que a mí me parecía que era algo que se extendía a todas las áreas de la Facultad de Arquitectura. Bueno, con este modelo de la Universidad de La Coruña es que la facultad, en ese momento el decano Luis Bruno, había abierto una secretaría de estadísticas que llevaba adelante el arquitecto Zuleta, cuyo padre tiene una consultora bastante importante de estadísticas, de relevamientos, etcétera. Y empezamos con Enrique a analizar ese informe, ¿no? Ese proyecto de investigación, en donde en España, en la parte que a mí más me generaba esta ausencia total, porque nadie me sabía decir cuáles eran las estadísticas de la facultad, es que en este proyecto se discriminaba entre categorías, catedráticos, titulares, se discriminaba entre categorías, contratados permanentes, ayudantes, asociados, otras categorías. En ese momento también vi otras estadísticas en facultades de arquitectura y en España probablemente no sea tan abrupta la precariedad laboral. Y también mi experiencia de esto de los concursos, ya habían pasado 2 o 3, era que existía una enorme, digamos, diferencia entre cuando se ostentaba un cargo interino y un cargo regular. Y ahí comprendí por qué era tan importante los cargos regulares, porque estos son, en esta universidad, los que construyen el padrón de profesoras, profesores, y los que luego, digamos, posteriormente eligen las nuevas gestiones, ¿no? Votan para que ocurra la nueva gestión, el decano, secretaria, secretarios. Entonces, de analizar estos informes,
le propuse a Enrique, a Zuleta, a ver si podíamos, fíjense, esto fue lo primero que hice, un día en un borrador. Esto también se lo había presentado en su momento con ese informe, esta idea muy copiado de esto de la presencia de la mujer, de este trabajo de investigación, era ver cómo ocurrían no solamente las categorías académicas, cómo ocurrían las categorías académicas separadas por esta situación, que era la que a mí me parecía conflictiva en la facultad, entre ser interino, interina y ser regular, y también ver qué pasaba en otras áreas de la facultad que al momento no había nada, o sea, ningún tipo de información. Bueno, después de esta propuesta, lo que me dio la facultad, en ese momento la Secretaría Académica, fueron muchos meses de recabar información. Lo único que había en la facultad era esto, ¿no? Las listas del personal docente. Esto ahí por eso le puse dificultades. Con lo que tuvimos que operar es con las listas del personal docente. Estas listas que estaban ordenadas por cargos, por cátedras, por personas y nada más. Ahí ven que cada una de estas listas, este es el caso de las listas docentes, eran, no sé, 2.500 personas, ¿no? Y cuando empecé a descubrir todo esto, o sea, que no había ningún tipo de encuesta, ni de informe, ni siquiera de estadística interna de la facultad en relación a género, Zuleta hizo sus averiguaciones en en la consultora de su padre, a ver qué podíamos hacer con esto, porque la verdad que no contábamos con datos, muchos menos históricos, ¿no? Para ir viendo la evolución, que era lo que yo realmente quería que habían hecho en España, ¿no? Ver la evolución de este acceso a los cargos, etcétera. Y finalmente eso no pudimos hacerlo, porque no había datos históricos. Entonces, lo que sí pudimos hacer en una primer parte fue el a mano, esto lo hice a mano, era poner en estas planillas Excel, discriminar por género, ¿sí? Ustedes ven acá, creo que se ve mi mouse, a la derecha, lo que se le ocurrió a él fue, bueno, hagamos una primera discriminación por género. 1, 2, 1, 2. Por supuesto que esto, como un relevamiento, fue positivo, pero también hoy en perspectiva resultó sumamente impreciso. Primero porque dependió de mi propia interpretación del género de cada una de estas personas de la facultad, ¿no? Y que la interpretación tenía que ver con fue absolutamente binaria, ¿no? Masculino, femenino, y que además esta interpretación tenía que ver con muchos vacíos que ocurrían con algunos nombres. Por ejemplo, Andrea, Jesús, algunos los pude ir resolviendo preguntando en las cátedras a ver cuál era el género de la persona o alguien que yo conocía, pero bueno, fue una primera instancia que vuelvo a repetir, surgió de los datos que estaban en la facultad y no de una encuesta o un relevamiento específico donde cada persona puede expresar cuál era su identidad de género, ¿no? Con esta primer discriminación que nos dieron de los cargos docentes y de los cargos docentes también en la Secretaría de Investigaciones, hicimos, él armó esta de acuerdo a esa primer esbozo que yo había hecho, armó estos primeros resultados. Una cosa que quiero decir y que después persistió en las encuestas de la facultad es que el color institucional de la facultad es el celeste, con lo cual el que estaba a cargo de las estadísticas, lo primero que me mandó fue esto y yo me volví loca porque era todo celeste. Realmente no se entendía qué era lo que estábamos analizando. Así que bueno, no importó lo que en los colores institucionales y lo cambiamos igual.
Este primer relevamiento de esta, digo, separación binaria de las encuestas dio como resultado, empezó a dar unos primeros resultados totales de la facultad, que era lo que ocurría en España, ¿no? Incluso ya tenía un segundo layer, que esto era que yo les decía, la discriminación entre cargos regulares, cargos por concurso y cargos interinos. Esto fue buenísimo porque por primera vez pude ver qué era esto que yo decía y que nadie me creía, pero a mí no me conformaba porque realmente yo quería saber si esto era algo específico de la materia de proyectos, o sea, del taller de arquitectura, o esto cómo iba replicándose en las demás áreas del conocimiento de la facultad. Bueno, Zuleta me quiso matar, pero hicimos esta segunda parte en donde él lo que hizo fue discriminar todo esto porque había un número para cada cátedra, había 2 códigos, un número para cada cátedra, un código para cada cargo docente y se generó una segunda matriz. Nuevamente, repito, binaria, ¿no? Discriminada, matriz femenino, matriz masculino. Una segunda matriz donde por cátedras se pudo discriminar cada uno de estos cargos. Y a su vez, estas cátedras se agruparon por estas áreas del conocimiento que yo les comentaba, para ver si era solamente algo inherente al taller o esto pasaba en las otras materias. Bueno, estos fueron los primeros resultados. Les cuento el proceso y después les voy a contar los resultados de esto, no es que me los voy a olvidar, pero me parece interesante el proceso para ver cómo esto en una futura mapeo, ¿no? Cartografiar esto se puede revertir desde el inicio, digamos, se puede generar otro sistema. Entonces, por cada una de las cátedras, ahí vemos el listado de las cátedras, fuimos organizando cada uno de estos cargos docentes, ¿no? Y esto volvió a dar otra matriz que tenía que ver ahí llegamos a esta segunda cosa que a mí me interesaba mucho, que eran las áreas del conocimiento. ¿Qué pasaba en proyecto? ¿Qué pasaba en comunicación y forma? ¿Qué pasaba en historia? Etcétera. Ahí esto nos volvió a dar otro, ¿sí? Vean que ya le habíamos cambiado los colores y esto empezaba a ser bastante más claro también en su lectura, ¿no? Esto que estoy diciendo parece una obviedad, pero en ese momento la verdad es que no era tan obvio porque no teníamos muchos antecedentes para hacer esto en las facultades de arquitectura. Después de todos estos borradores que fueron corregidos, no tengo la última versión, pero incluso en el lenguaje, en ese momento estaba la X, el arroba, etcétera, se fue cambiando y esto fue lo que ocurrió con los cargos de docencia. Todo esto mismo tuvimos que hacer con los cargos de investigación, de posgrado, etcétera, ¿no? O sea, cada una de esas clasificaciones que yo les comenté al principio, las fuimos replicando en las diferentes partes de la facultad. Y esto dio por resultado este informe de avance, que eran datos, esto ocurrió en el 2015, este informe de avance, que nunca fue publicado ni replicado, y yo estuve de acuerdo porque no logramos hacerlo en las otras carreras de la facultad, que creo que debería hacerse en las otras carreras de la facultad, porque también el otro argumento era que esto solamente ocurría en la Facultad de Arquitectura. Y la FADU integra también otras carreras de diseño, gráfico, textil, industrial, paisaje, etc. Tenía los datos, pero no los llegamos a hacer en las otras carreras. Bueno, el resultado
fue este, que también pudimos, esto sí, de los últimos años en ese momento, ver cuáles eran la presencia de los estudiantes. Que tampoco nadie había tomado cuenta de esto, pero del 2008, digo, desde que se inició la facultad, pero en el 2008 al 2014, y en este momento que hicimos esto, había un 60% de estudiantes mujeres. Ese era el mapa de la presencia de las estudiantes, y sigue vigente y sigue creciendo, ¿no? Esto también fue, para ese momento, un dato revelador. Por otra parte, también en el 2014 había ocurrido que estas son las titulaciones, que el 62% de las estudiantes se graduaban. O sea, no es que estaban solamente en los inicios de la carrera, en el empadronamiento, sino que había un 62% de arquitectas recibidas. Y entre comillas, entre paréntesis digo, o subrayando mejor, que la mayoría, este dato no sé dónde estaría, pero habría que buscarlo, la mayoría de las abanderadas, de los mejores promedios en la carrera de arquitectura eran mujeres. Y siguen siendo. Si ustedes analicen las fotos que sube la página de la facultad, siempre las abanderadas de la carrera de arquitectura son mujeres. Bueno, de lo general a lo particular, en ese momento este mapeo arrojó que el 41% de toda la planta docente de la facultad eran mujeres. Que cuando nos íbamos adentrando en los cargos regulares, interinos y ad honorem, veíamos que había una enorme proporción de docentes ad honorem, pero la misma de varones, o sea, ese es un problema sistémico de la facultad, y que a medida que, si vemos de izquierda o de mi derecha hacia la izquierda, vemos que todo este equilibrio iba decreciendo sistemáticamente cuando se accedía a los cargos regulares, ¿sí? Cuando uno crecía en el escalafón docente, eran muchas menos mujeres que estaban a cargo de las cátedras. Ahora bien, este mapa, ¿sí?, que es el que en general le gustaba contar a la facultad de los docentes, digo, de los titulares, de los docentes, etcétera, cuando uno lo iba discriminando aún más, esto se iba intensificando, ¿no? Si vemos a la derecha, tendríamos JTP y ayudantes regulares, 44% en toda la facultad mujeres, y si vemos titulares regulares, había un 15%. Esto digo porque en las primeras, uno de los primeros argumentos que me esgrimían para cuando yo quería hacer esto era que había un montón de titulares. Y sí, realmente había titulares mujeres. Lo que pasa es que eran interinas. Esto mismo podríamos ir analizando, digo, en cada una también de las facultades. Eso no lo hicimos solamente con Zuleta la de arquitectura, ¿no? Pero queda muy claro esto de la brecha y el techo de cristal expresado en estos gráficos. Ahora bien, también pasaba otra cosa, y es que la facultad tenía separada el área de planificación. El área de planificación comprendía los talleres de arquitectura, talleres de proyecto y las materias de proyecto, una materia que es fija en la currícula, que es la materia de planificación urbana. Y yo, además de pedirle que discrimine en
el área de proyecto, le pedí que separe específicamente la materia de arquitectura, porque si poníamos la de planificación urbana, había más adjuntas, había una titular, y esto no mostraba realmente ese mapa que yo quería observar. Este fue el resultado de la materia, de eso que yo iba posteando de un modo muy impreciso, y el 30% de los docentes eran mujeres, que en realidad también aquí hay otra imprecisión, porque en este momento la facultad empezó con los cargos ad honorem, y hay otros cargos que no se llaman nada, que son fantasma, y la mayoría de las mujeres, esto realmente no lo puedo cuantificar, estaba en esa categoría, ni siquiera tenía un nombramiento ad honorem. Hoy creo que con una voluntad se podría mapear eso, pero bueno, era imposible de revisar. Sí, los cargos oficiales, ¿no? Y en este caso nos daban la materia de arquitectura, en ese taller de arquitectura, que si bien yo ya me quejaba porque había 2 profesoras adjuntas a cargo de las cátedras, realmente los profesores no había ninguna titular, ¿sí? Esa profesora que yo les conté que era mi titular ya estaba jubilada, con lo cual no había ninguna titular. Había un 6% de adjuntas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, vuelvo a repetir, si yo tuviese que decir algo de esta situación, creo que la mayoría de las mujeres también estaban en una categoría que no estaba auditada, digamos, en la facultad, ¿no? Ni siquiera llegaban al cargo de ad honorem. Aquí vemos por qué no quería yo unir el taller de diseño con planificación, porque ahí había una titular y había algunas adjuntas, entonces esto no iba a mostrar la realidad. Pero también iba pasando. Después, este otro argumento, ¿no?, de que esto pasaba en las cátedras de diseño, estas estadísticas también lo rompieron, ¿no? Porque si nosotros vemos las materias técnicas, vemos que de derecha a izquierda las mujeres mantienen cargos, incluso en adjuntas interinas son muchísimas, el 60%, no así cuando se llegaba a los cargos de titularidad, ¿no?, que eran el 22%. En este caso tendríamos estructuras, instalaciones, etc. Fíjense esta brecha abismal. En las materias técnicas, también en historia, de construir esto, ¿no?, hay un montón de titulares, siempre hubo titulares de historia. Esto no era cierto, sí había un montón de docentes de historia, que lo vemos hasta el cargo de JTP. En historia, JTP regulares son el 60%. En cambio, las cátedras, el 18%. En historia, otra de construcción que hizo esta estadística, y también expuso una situación que fue la de las materias optativas, ¿no?, que había muchas titulares de materias optativas, cosa que no era cierto, eran el 13%. Esta era la carrera y el punto que a mí más me importaba, que era esta materia. En relación a las otras áreas de la facultad, también ocurría el tema de posgrado. En el posgrado, más de la mitad de las mujeres eran, digamos, estudiantes de posgrado en especialización, maestrías y programas. Fíjense este mapa, ¿no? Esto sí me lo pasó en su momento la Secretaría de Posgrado, estos datos. Había el 60% de mujeres estudiando y el 54% cursando maestrías y carreras de especialización, con lo cual la vocación de formarse era evidente, ¿no? Lo mismo que en las estudiantes de grado. Sin embargo, este equilibrio que veíamos en las estudiantes mujeres, cuando íbamos a los cargos de maestría, a las direcciones, maestría, especialización, programas, en todos había una
un 10%, un 12% de arquitectos, diseñadores, en este caso esto sí tomaba toda la facultad, varones. Sin embargo, en ese momento hubo una gran apertura de los cursos CAP, ¿sí? Unos cursos de actualización profesional, que para mí, esto se habló en su momento con Homero Pellicer, que fue el secretario de posgrado, que era significativo que en estos lugares, mucho más, no sé si todos saben, pero bueno, en la FADU hay diferentes, digamos, estadios de posgrado, de más arriba el doctorado, maestría, especializaciones, programas, y en un momento se incentivó mucho los programas de actualización. Son pequeños cursos, y en ese momento cuando se abrieron, la mitad estaban presentados por mujeres, de todas las carreras. Y creo que frente a muchas de las disciplinas que planteaban las maestrías y las especializaciones que ya estaban totalmente anacrónicas y desactualizadas, surgieron muchos cursos, programas con mucha creatividad. Lo mismo iba pasando, creo que este mapa hoy cambió, este era 2015, el doctorado era un 25%, pero las personas doctoradas accedían en ese momento a un 32%. Creo que en este caso este mapa ha cambiado, con lo cual estaría desactualizado. Y otro tema también importante en este momento fue el ver los cargos de investigación, ¿no? Y las direcciones de los proyectos de investigación. Por esto que esta hipótesis de que había muchas mujeres cursando las carreras, más del 60% posgrados, y también las mujeres se formaban, nos formábamos. O sea, yo lo primero que entendí de estas dos titulares que me incentivaron es a estudiar, a especializarme, a participar de actividades académicas. Y en este caso los cargos de investigación de la facultad eran más del 50%. Y las direcciones del proyecto de investigación eran el 50%, llevado adelante por mujeres. Sin embargo, a la derecha, los directores de institutos, centros y programas eran el 34%. Y aquí estaban los programas, que no es la categoría más alta, pero creo que si hubiésemos hecho esto mismo en institutos y centros, iba a ser la mitad, ¿no? Con lo cual, nuevamente vuelve a ocurrir esta falta de representación a medida que se asciende en los cargos jerárquicos. Y en ese momento el gobierno de la facultad tenía un 13% de autoridades entre mujeres, entre decanatos, secretarías, subsecretarías, pero como vimos en esto que les mostré al principio, después en el momento en el que yo concursé, decano, vicedecano y los secretarios eran todos varones. No había, este 13% eran algunas direcciones y subsecretarías, y en el consejo directivo la mayoría de mujeres estaba y estuvo en general en las estudiantes. Profesores era un 6% de la representación femenina. Después de esto, que a mí me pareció crítico cuando lo vi en números, y bueno, nadie me quería dar entidad con que esto era un desequilibrio enorme, fue la misma Universidad de Buenos Aires que planteó que para los claustros, para las listas que organizan los claustros de cada una de las facultades, tenía que haber un 50% de equidad en la presentación de las listas. Bueno, este fue el informe, que su impacto fue bueno en un sentido, porque todo esto se les presentó, se hizo una reunión en el que se les presentó a los, porque eran todos varones, a los titulares de las cátedras de proyecto en una reunión, se les mostró esto, algunos
aceptaron porque ya conocían los reclamos sistemáticos, y otros en esa reunión también argumentaban que esto no era así, que había que tener una, nada, que se iba a cambiar, que habíamos tenido una decana y muchos otros argumentos que no eran concretos, porque lo concreto eran estos números. Lo que no pude hacer, pero estos días lo busqué, y que creo que es uno de los conflictos que ocurre en la facultad, es que no me querían, y fue muy difícil, me dieron unos escaneos muy, muy imprecisos, por eso no formó parte del informe. Lo que yo quería también, de mi experiencia en estos concursos que había estado, era auditar los jurados de los concursos. ¿Cuál era la composición de los jurados de los concursos? Después de muchos meses, y casi ya cuando estaba esto terminando, y creo que era la vocación que esto no aparezca, la dirección de concursos me pasó algunos escaneos que tenían del estado de los concursos en ese momento, que lo hice este gráfico para hoy. En ese momento, 2014 creo que era esto, creo que era el estado de los concursos de la materia del taller de arquitectura, era este, ¿no? Estaban todos estos cargos por concursar, que algunos eran un cargo, pero había de a 10 cargos, 5 titulares, adjuntos, y tengo otra planilla que no relevé porque no estoy segura, y de todo esto que vemos aquí, todos los jurados tenían arquitectos varones, excepto uno que tenía una mujer, en el cual yo creo que no hubiese podido participar y lo hubiese impugnado, porque era justamente la arquitecta Scarone, que había sido mi titular y era incompatible, ¿no? Esto lo digo relativamente porque muchos igual se presentaron con sus titulares, pero yo no lo hubiese hecho ni ella tampoco, con lo cual este mapa era el que a mí también me parecía sumamente aberrante y conflictivo, ¿no? Y que todo este conjunto de cosas que acabo de decir daba como resultado ese mapa que yo empecé a observar primero de un modo intuitivo. Hace 2 años la facultad hizo un relevamiento, ahora existe, no estoy muy al tanto, tampoco estos datos son oficiales, ya no me acuerdo de dónde los saqué, pero la facultad tiene una subsecretaría de Planificación Estratégica y Evaluación, y una unidad de género que hizo unos datos, ¿sí? Hizo unos relevamientos, por lo menos esto en algún punto se distribuyó, referidos a todas las carreras. De arquitectura, el dato que hoy está en este informe oficial, hace 2 años, es este, ¿no? La FADU, arquitectura, cargos por género. Lo primero que a mí me genera la inquietud son los colores, ¿no? Esto primero que yo le dije a Enrique, por favor, sacame estos colores antes de que me infarte, es volver a poner todo celeste, por más que sean los colores institucionales de la facultad. Y hoy, si nosotros pedimos un informe, o si nosotros vemos los datos oficiales de la facultad, tendríamos esto, ¿no? Que hay titulares, que son un 20%, mujeres, cuesta, ¿no? Esto de verlo en azul y celeste, que hay auxiliares de segunda, donde son el 45%, y claramente este gráfico muestra una brecha o un decrecimiento de la participación y la representación de las mujeres a medida que se asciende en el escalafón. Eso igual es obvio. Lo que pasa es que este modo de generar un análisis de la situación y de la equidad de género o no, creo, en la facultad, está, digamos, soslayando eso que a mí me había parecido lo más importante, ¿no? Que es, ahí puse lo que nosotros habíamos logrado a la derecha.
el decir que este 20%, 21, 25% de titulares no es real. Son titulares, son mujeres titulares, algunas interinas, otras que dependen de una materia electiva que tiene una caducidad de 3 o 4 años, y no son realmente, y además, al no ser profesoras regulares, no forman parte de las decisiones académicas y menos políticas de la facultad, ¿sí? En cambio, si vemos lo que habíamos hecho en el 2014-15, vemos que el mapa real era un 15%. Había un 15% de profesoras titulares. Esas eran las que tenían realmente el cargo y no esto que hoy nos muestra la facultad, que es un 21, 25%, etc. Esto que pasa en la Facultad de Arquitectura no es solamente en esta facultad, sino que forma parte, como ya es parte, supongo, de la reflexión de esta diplomatura, de una condición sistémica, ¿no? O sea, el patriarcado atraviesa todo y no es, por suerte, no es exclusivo de la FADU-UBA, sino que atraviesa todas las dimensiones académicas. Esto salió en julio del 2020, el Observatorio de Políticas de Género de la Nación mostró la participación de mujeres en el Estado Nacional y, por ejemplo, tenemos 11% de rectoras. Solamente de 53 universidades, 6 mujeres hoy son rectoras. Como contracara de esto, la Universidad de Buenos Aires, digo, hay un 11% de rectoras. Una facultad, que es la de Arquitectura, con el mapa que hemos visto en el 2014. Pero la facultad también, la universidad también, ha tomado desde hace algún tiempo algunas políticas de género que son muy positivas, pero tampoco son iniciativa propia, como la aplicación de la ley Micaela, los cursos de género obligatorios, el separar, el poner un porcentaje de equidad en las listas para la elección de los claustros docentes y estudiantil, que eso es muy bueno, pero repito, no es una iniciativa propia, es la realidad que nos está atravesando, y también la universidad, de un modo positivo, está generando toda una serie de difusiones y se muestra totalmente consustanciada con el tema de género, ¿no? Entonces, este año cumple 200 años la UBA y ha multiplicado durante este último año este tipo de mensajes. La UBA es de todas y de todos, el Bicentenario también. Durante el último año, montones de publicaciones muy celebradas con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 8M. Estos son el Instagram oficial de la universidad, ¿no? Toda una serie de mensajes que alientan, especialmente, ¿no? La UBA es de todas y de todos. También el aniversario de la ley Micaela, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, también está relevando y mencionando permanentemente cuáles fueron las mujeres que habían egresado, sido profesoras de la universidad, etcétera. Y eso, por supuesto, que es muy positivo y que muestra un cambio de enfoque. Pero en los datos concretos, vuelvo a repetir, por eso es importante auditar estas cosas. En estos 200 años que estamos celebrando en la UBA de todas y de todos, hubo 82 rectores y ninguna rectora. Con lo cual me pregunto, ¿es de todas? Y también cabe mencionar que estos 82 rectores fueron representantes de diversas vertientes políticas, incluso durante la dictadura militar también hubo rectores, o sea, no hay discriminaciones por
digamos, por relaciones partidarias, sino que atravesó todo la universidad, ¿no? Todas las situaciones y complejidades políticas del país. Sin embargo, hubo 82 rectores y ninguna rectora. Veremos si es de todas en la próxima elección de rectores. Algo similar, ¿no? Esta idea de poder dar un mensaje esperanzador, de equidad, de situaciones equilibradas a nivel universitario, ocurre en la FADU. De este primer informe donde nadie sabía ni lo que significaba la palabra género, hoy esto se ha expandido, dispersado en todos los mensajes, ¿no? Que yo vuelvo a repetir, en una primera instancia son muy positivos, como en este caso, el Día de la Mujer, se celebra, cómo prevenir informaciones en relación a los casos de violencia de género, el tema de la diversidad, el orgullo, etcétera, la facultad de todos, pero acá vamos nuevamente a los datos, ¿no? La Facultad de Arquitectura se fundó en el siglo XIX como parte de la Facultad de Ciencias Exactas, pero en el 48 fue realmente transformada en una Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Desde ese momento y en 73 años hubo una sola decana y 31 decanos. Veremos qué nos depara la próxima elección. Pero también, repito, todos estos mensajes, ¿no? De la diversidad, de la participación, del orgullo de una universidad diversa, se caen cuando miramos los números, ¿no? Y además, la arquitecta Carmen Córdoba fue decana y 2 años y no pudo terminar su mandato. Fue la única decana que no pudo, del decanato fue la única persona que no terminó su decanato. Fue desplazada por razones políticas. Lo cual me pregunto, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, es muy positivo, pero no representa la realidad, ¿no? Y si vuelvo a lo que a mí me había motivado a hacer motivado del peor modo, ¿no? Pero lo que me había generado la inquietud de hacer este informe, que fue que en esos años, mis primeros años de formación, esto es cuando empecé a estar a cargo de Arquitectura 3, había 2 profesoras adjuntas a cargo de 25 cátedras. También estos discursos que hoy nos está planteando la facultad se caen cuando volvemos a mirar los números. De ese mapa, de esas 25 cátedras, hoy son 28. No hay titulares, no hay asociadas. Son 24 titulares varones y 5 asociados que están a cargo de las 28 cátedras. Además hay 3 cátedras más. Y hay solamente 2 adjuntas y 36 adjuntos. Con lo cual, creo nuevamente que para volver, esto es el mapa del taller. Fíjense la cantidad y el equilibrio, la diversidad de miradas, de posturas, de lo que hoy transita y habita la facultad a nivel estudiantil. Creo que finalmente lo que habría que volver como mensaje a repetir sería este mapa que yo hice de un modo tan rústico y tan elemental, de un modo mucho más profesional, preciso, ajustado, porque yo creo que el único modo que va a poder esta institución transformar, ¿no?, estos, digamos, desequilibrios evidentes que tiene, es primero el poder mapearlos, ¿no? Creo que hoy habría que volver a hacer esto, repito, de un modo mucho más profundo, profesional, especializado, y a partir de allí construir
lo que a mí me motivó primero, que era eso del RIVA. Poder construir lineamientos académicos que nos permitan equilibrar estas situaciones. Bueno, y como puse una foto también autorreferencial al final, creo que todos estos, digamos, desajustes, situaciones realmente conflictivas y dolorosas que yo he vivido en esta universidad, deberían revertirse, ¿no? Que nadie más vuelva a pasar estas cosas. Se han jubilado montones de docentes con mucha trayectoria, como Mariví Besonías, Ileana Miñaki, cansadas realmente de luchar contra este sistema, pero bueno, creo que lo más importante por el cual hay que poder revertir esto son los estudiantes, ¿no? Creo que merecen un futuro mucho mejor. Este es hace 2 años que me festejaron el cumpleaños, creo que el taller de arquitectura especialmente merece algo mejor. Necesitamos un futuro mejor y creo que el primer punto para ver qué hay que cambiar es poder relevarlo y mapearlo. Así que bueno, nada, eso era lo que tenía para contar. Bueno, gracias, Caro. Está buenísimo todos los datos que has ido juntando. También una cosa que hablábamos en la semana pasada es que todas estas investigaciones son investigación-acción, ¿no? Son investigaciones que se hacen para cambiar la realidad, y que si bien todavía falta un montón, hay cosas que, como vos decís, se han ido transformando desde que empezaste a juntar las primeras planillas hasta que ahora, bueno, por lo menos se habla del tema. Algunos están empezando a hacer los cursos a regañadientes de la ley Micaela, pero no lo están haciendo. Y bueno, y la UBA también, por ejemplo, hace, no el año pasado, el anterior, en 2019, sacó una resolución para que haya paridad en los consejos directivos. Bueno, se va... Todo eso lo mencioné y por eso termino con las fotos esperanzadoras. Que a veces estos mensajes son medio apocalípticos, ¿no? El ver los rectores, los decanos, el ver los números reales, concretos, pero yo creo que es como cuando uno hace terapia. Si vos no lo pones en palabras, si no entendés que esto es un problema, nunca lo podés solucionar. O sea, hoy creo que la mayor parte de los conflictos es no haber asumido que esto es un problema. O sea, el informe, como le conté la experiencia porque no es que yo había pensado estratégicamente ni era un proyecto de investigación, surgió de una experiencia y era un modo de contabilizar la situación. También lo dramático es que hoy el informe que aparece vuelve a involucionar en esto que estaba, ¿no? Y eso, no sé si llamarlo pinkwashing, desentendimiento o qué, pero creo muy importante de esto que pasó en este momento es tener los datos concretos. Creo que uno puede modificar y argumentar y generar acciones siempre y cuando tenga los datos, ¿sí? No creo que sea algo perfecto ni mostrable, realmente no sirvió ni siquiera como un informe de género, creo que sirvió para alertar el tema, estas reuniones que hubo de titulares, después de esto que no pude incluir, que eran los jurados, aparecieron jurados mujeres al otro año, o sea, dio pie para otra. También no puse acá porque si no era ya todo el autobombo, pero con esto también con docentes de las cátedras mandamos cartas para que cambien los jurados de los concursos de Arquisur. Esto sirvió como una herramienta para presionar en otras cosas.
y que después fueron ocurriendo, no por esto, sino porque la realidad nos supera. O sea, hoy es una facultad donde crecieron 3 cátedras en los últimos 3 años, 28 cátedras, ¿no? Eso es muy fuerte en el área que yo contaba. Pero también fue un modo de destruir, de construir, de destruir esos argumentos. Esto solo pasa en diseño, no, esto no pasa no sé cuánto, no, esto no es así en todas las materias. Y no es cierto, en todas las materias es lo mismo. Ahí es más grave, pero si vemos, ¿sí?, todas las otras materias que yo mostré, es algo en donde me parece que hay una descalificación evidente en la arquitectura de lo femenino, ¿no? En todos los ámbitos, en la gestión, en todo. Pero bueno, no sé, es una experiencia para compartir y que creo que tuvo en su momento sus frutos y que creo que más que algo cerrado es algo que habría que recuperar de un modo mucho más profesional, participativo. O sea, fue muy rústico, fue binario, fue no participativo. Digo, los temas que a mí me surgieron después de verlo después de tantos años. Fue no participativo y fue no realmente lo que a mí más me motivó a ser eso, era el informe ¿no? Cuáles eran los instrumentos académicos para cambiar y que yo había visto en el 2003, ¿no? O sea, cómo habían en esa facultad generado algunos lineamientos que, bueno, obviamente es otra circunstancia y otro contexto. La UBA es otra cosa, ¿no? Las decisiones son políticas. Pero bueno, hay que tener políticas de género entonces. Sí, un poco también contar que en estos momentos está en el Consejo de la Facultad a la espera de aprobación un par de proyectos en los cuales también hemos participado con Caro y con un grupo más grande que tienen que ver con la paridad de género bueno, hay una que es una declaración como muy general de interés de la facultad y otro de paridad en los cuerpos de evaluación de todas las instancias, de profesores, de becarios, de investigadores, etcétera, etcétera. No es que se vaya a cambiar muchísimo, pero bueno, parte de estos datos aterrizaron por ahí de alguna manera y otros que sumó Caro del año pasado. Así que, nada, la situación la verdad que no está buena en este panorama súper masculinizado de la facultad, pero también hemos ido abriendo algunas brechas ahí, ¿no? Espacios académicos, obviamente con reconocimiento monetario escasísimo, pero por lo menos están los espacios abiertos para que la gente se pueda formar en estos temas y apostando un poco por ahí. Y yo creo que un tema que atraviesa todas las instituciones, ¿no? Es el tema del poder, ¿no? Nadie quiere alargar el espacio de privilegio y esto va a costar mucho, varones y mujeres, Pero creo que en esa foto que busqué ayer anoche de celebrar el cumpleaños en el taller, hay dos cosas. El reconocimiento más genuino es el de los estudiantes, eso sin duda, ¿no? Pero obviamente para construir una carrera docente no es lo único, se necesitan otras cosas. Pero sí, en esa foto, o en varias fotos que encontré durante los últimos años dando clases, todos esos estudiantes, varones y mujeres, hoy están militando en organizaciones estudiantiles feministas, ¿sí? Son ellos quienes están organizando esto. Ellos quienes cuando uno da una teórica dice, ay, yo no sabía que era esto, por favor, Carolina, contanos tal cosa, y que hoy van a una reunión o a las charlas de cátedra y le dicen a los titulares, ¿vas a hablar de género? Bueno, creo que va a haber dos
presiones, ¿no? Una de más arriba y otra de más abajo, que en algún momento eclosionarán y darán maravillosos frutos, supongo. Y aplastará. Sí, que explote todo. Pero creo que, no sé, creo que en un momento va a ocurrir. Yo tengo la esperanza, si no, no iría más. No lo voy a ver, pero va a pasar. Chicas, ¿ustedes tienen idea de si esto pasa en otras universidades del país o es una cosa, es un fenómeno puntual de la FADU esto? Bueno, ahora Flor va a contar un poco de Córdoba, ¿no? Claro. Sí. Digamos, no es tan grave como la UBA, porque hay como que una... Se está cortando todo. No se escucha bien. Esperen. Se corta Flor. Porque tampoco sé si en provincia de Buenos Aires las universidades son tan así como Mira, vos sabés que una cosa que me acordé también en esto, la verdad que como no tenía nada armado, que estaba ahí, una cosa que dijo Marina Weissman en el 69. Marina Weissman, cuando analizó la situación académica, siempre ella, ¿no? Siempre. Marina Weissman dijo que, a diferencia de las facultades más viejas, como esta, las nuevas facultades iban a construirse con mayor equidad. Lo dijo en el 69. Probablemente no sea lo mismo. Calle. Sí, no tenemos todavía muchos datos, porque como esto, sí, como pasó en la UBA, pasa en todos lados, ¿no? La construcción de estos datos es algo sumamente incipiente. El año pasado, en el curso que dimos del seminario SIGI, que hicimos el año pasado, fueron presentados datos de varias universidades donde sí había inequidades, pero yo creo que la UBA gana por lejos. Y bueno, parte del proyecto que tenemos del PICT, que estamos haciendo con la línea de investigación, tiene que ver con procesar un poco y poder poner en comparación estos datos. Y lo que sí, hay, digamos, universidades nacionales que están mucho más avanzadas en temas legales, digamos, que tienen planes de equidad ya puestos en funcionamiento, como la UNCUYO en Mendoza o la Universidad de Río Negro, están mucho más avanzados, ha sido más fácil poner estos reglamentos o estas normativas, mientras que aquí cada cosa es un debate eterno, como si uno estuviera pidiendo algo insólito. No hay una voluntad. No hay voluntad política de producir el cambio, ¿no? Entonces, y no, porque están todos acomodados y con sus privilegios, y entonces es muy difícil, con incluso otra lógica, ¿no? Tendrían que empezar a moverse con otras lógicas que no, digamos, prefieren no y tienen la posibilidad de decidir que no. Sí, obvio. Eso que yo mostré era muy fuerte, concursar con las autoridades de la facultad, ¿no? No había chances. ¿Hay complicidad de parte de arquitectas de esto, de alguna, diríamos, de sostener por algún motivo estas lógicas? Ay, no nos tires la lengua. Mira, a mí me parece que las arquitectas más bravas o las que tenían más resto, o sea, o currículum profesional para enfrentar esta situación, no tuvieron acceso, y hay algo como de que se fue el tren, ¿entendés? Es como ya no tuvimos acceso. Yo tuve 25 años en la FADU. Lo que sí hay es que les están dando cargos muy altos a chicas recién recibidas que responden, o sea, como por control remoto, ¿entendés? Cuando están las votaciones en el consejo, el papi dice sí, ellas dicen atrás sí, o mejor dicen
negativo y atrás la chica reproduce negativo. Entonces está como cubriendo el género como con esa situación y es complicado. Para mí la uva tiene una situación más complicada aún que el resto para poder producir un cambio de género en este momento. Primero porque no hay leyes a nivel nacional, porque todo lo que tiene que ver con el género está como con otras urgencias. Y la uva, como es muy prestigiosa, como tiene mucho poder y como está enlazada con el sistema político, de alguna forma en este momento está pudiendo avalar negocios. Y no van a mover a los chabones, dicho en criollo, que están como solventando que se puedan hacer esos negocios, haciendo un movimiento de plantel con gente con la que es más allá del género. Aunque el género exista, es como que el momento está como, en mi opinión, y dicho en criollo, tan prostituido, que no hay forma como, si no tenés como una estructura a nivel ley, que les pueda entrar y los pueda intervenir, porque en realidad hay que intervenirlo, porque es una mafia en este momento, la FADU. Entonces, es muy difícil. Yo creo que a futuro sí se va a poder mejorar, pero primero tenés que desarmar eso que tienen. Silvana, Tienen mucho poder, es muy difícil, porque están bancados desde afuera por nada, por la cúpula. Entonces, qué sé yo, no sé, esa fue mi sensación. La pregunta, Silvana, fue si las mujeres eran cómplices. Sí, por supuesto, no están afuera de esto. No están afuera de esto. Yo me acuerdo cuando todas estas series de eventos terminaron, yo estuve 7 meses sin pisar la facultad. Y me acuerdo de Susana Torres cuando dijo, todas esas mujeres a las que yo compartí y ayudé a ocupar un espacio fueron las primeras que no me dieron ayuda. Yo sentí eso. Pero además, sí, las mujeres son cómplices porque también es comprensible que hayan desarrollado estas mismas herramientas patriarcales para subsistir en ese sistema, ¿no? Que es patriarcal porque valora muchas cosas, lo canónico, el ser sobresaliente, el arquitecto estrella, y muchas cosas, y también creo que esto del patriarcado no está exceptuado de las diferentes vertientes políticas de la facultad. Por eso el primer concurso que yo ahí mostré eran todos radicales, peronistas, arriba, abajo, afuera, adentro. No es diferente. Y para moverse... Perdón, ahí estaba Mariana levantando la mano. Hola, gracias, buen día. Bueno, justo cuando estaba escuchando todo lo que narraban, recuerdo aquí en Nayarit, yo soy de México, y hace unos 6 años hubo justo un proceso de elección para rector, y nosotros participamos acompañando a una que estaba propuesta para rectora, una doctora investigadora, y creo que tiene que ver como con muchas cosas, ¿no? O sea, como coincido con Silvia que efectivamente hay una estructura tan grande y unos intereses en las universidades tan grandes a nivel estructural que, pues, que está como tan inmerso ahí, ¿no? Y nos dábamos cuenta, por ejemplo, incluso en cuando entrábamos a las aulas, cuando se iba a estar una persona en esa facultad o en esa área, digamos, como que estaba todo un proceso para presentar al candidato, pero a la candidata no. Entonces, cómo había dificultades para acceder, la votación era abierta, sigue siendo abierta a mano alzada, entonces, obviamente nadie iba a votar por una candidata que no era la candidata de la línea política, además, ¿no? Entonces, ella misma ahora está haciendo un libro, justo esta investigadora con otro conjunto de investigadoras, así se llama, ¿no? ¿Por qué no hay rectoras en México? Y entonces se empieza a narrar justo estas desigualdades de todos los niveles, estructurales, académicos, sociales, etcétera, etcétera, de por qué no hay tantas limitantes para poder acceder. Y hacen justo una tabla al 2019, voy a hacer como datos nada más,
al 2019 de las rectoras de algunos países, de las universidades, de algunas universidades, y por ejemplo dice que en Cuba hay 45% de mujeres y 54% de hombres, que son como las facultades más con mayor número de paridad. Y bueno, entre las otras, México dice que tenemos de 34, solo tenemos 3 rectoras también en las universidades. Entonces, es muy interesante porque sí, justo no solo es el acceso, sino la permanencia, los grados que les piden. También era muy curioso porque hay un protocolo para solicitar, hay todo características para poder acceder a estos puestos. Y en la contienda donde ella estaba participando, tiene un nivel de los más altos acá a nivel académico, de investigación, y el candidato pues no tenía ni siquiera era docente, ¿no? Ni siquiera cumplía con los requisitos que les permitían como acceder a los puestos. Entonces, pues son como muchos elementos que están tan arraigados en todas las estructuras que es como tan complejo, ¿no? Pero yo también tengo como esa esperanza de que en algún momento todas estas normativas puedan empujar a esas cosas, ¿no? Y no solo las normativas, sino también todos los procesos que se están generando en los diferentes lugares también, ¿no? Sí, sería todo. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están a todas? Saludo a Carolina porque no había podido saludarla al inicio, aunque no la veo por ahí, no sé si ha caído. Sí, no la estoy viendo. Hola, acá estoy. Ah, acá estás, Caro, ahí te veo. Bueno, hola. Saludar y agradecerte la presentación, yo creo en relación a lo que estabas señalando y más allá de las particularidades y las cuestiones que hacia adentro de cada uno de los espacios universitarios podamos ir como charlando. Me parece que pararnos en esto de la importancia de la visibilización, esto que me decís, que hablabas de la construcción del problema, ¿no? De la visibilización del problema, es creo sustantivo, con distintos mecanismos, claro, la producción de datos o acciones específicas que vayan echando luz, digamos, sobre esas cuestiones es lo principal y es lo que de algún modo en estos encuentros fuimos queriendo como acercar, ¿no? Distintos modos, distintas formas de ir echando luz en esas cuestiones, ¿no? A partir de datos cuantitativos que partieron de inquietudes más individuales, grupales, colectivas, pero que de algún modo van haciendo parte de esa transformación, ¿no? Así que en relación a, por ejemplo, bueno, cada una de nosotros seguramente podrá tener una referencia incluso en lo que está pasando en cada uno de los ámbitos. Así que, bueno, me parece que eso como principal, como para ir enfatizando y que situemos un poco ahí la discusión. Había algunas personas que habían levantado la mano, bueno, Cayetana creo que ya habló, pero había también un par que después la bajaron, no sé si tenían algún comentario al respecto, si lo quieren situar, no sé si Jimena o habrá sido un error, o también me parece que Elena las había visto con mano levantada, luego no, entonces no vi mal. Bueno, sí. Sigamos entonces. Bueno, entonces yo diría que nos despedimos de Caro, si nadie quiere hacer otro comentario o pregunta más, y hacemos un cortecito de 10 minutos y vemos el trabajo de Florencia, ¿les parece? Bien, perfecto. Bueno, yo me quedo hasta que me tenga que ir y les quiero agradecer. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a vos, Caro. Gracias. Bueno, nos vemos y 45.